Ahora te contamos todo lo que pasa y lo que te va a pasar. ¿Lo querés tirar o querés chequearlo? Con Flor Halfon, actualidad en La Negra Pop. ¿Lo querés tirar o lo querés chequear? Y está bastante chequeado, te digo la verdad, que hay acuerdo con el FMI, porque mucha vacación, mucho Turquía, mucho Mendoza, pero hay que hablar de algunas cuestiones que se están definiendo por estos días. El viernes estaban al aire a las 10 de la mañana cuando esto ocurrió, cuando se anunció, pero quiero más o menos contarles dónde estamos parados con lo que se sabe hasta el momento y las repercusiones sobre el anuncio, porque no es que sabemos toda la letra chica y tampoco es que está todo definido de la letra chica, pero se va a ir definiendo de a poquito. ¿Se va a saber o son esas cosas que no se saben nunca? No, se va a saber porque tiene que pasar por el Congreso. Empecemos por decir algo que venimos diciendo desde hace rato, y es que nunca tener el FMI metido en nuestra política económica es una buena noticia. Quiere decir que todo lo que a partir de ahora sea no está bien, me parece bueno, es alentador o lo que quieran escuchar, no puede ser traducido en ¡qué golazo! No, ¡qué golazo tener el FMI en casa! Nunca es un golazo. Pero ya sabíamos esto, igual cuando el gobierno argentino intentaba negociar, o sea que esto no es una buena noticia, sino que lo que hace es evitar una noticia peor. ¿Cuánto le evita? Bueno, cada uno podrá sacar sus propias conclusiones, pero vamos a repasar un poco. Me meto con las internas del gobierno, pero primero quería ir a lo que se acordó. Dentro de las políticas que suele implementar el FMI, es una, digamos, buena noticia que se haya logrado que no forme parte del acuerdo ninguna reforma estructural en, por ejemplo, la legislación laboral. O sea, no se prevé una reforma laboral, tampoco una reforma previsional, o sea, no se prevé ajustar más con los jubilados, tampoco se prevé que vengan impuestos a lo loco, o sea, no se prevé reforma fiscal asesina. ¿Cómo se hace para pagar este acuerdo inédito que otorgó el fondo en el gobierno de Mauricio Macri y que era impagable en los plazos que estaban pautados? Teníamos que pagar antes de 2025 todo ese volumen de dinero que había que empezar a pagar ahora. El mayor préstamo de la historia del FMI a un solo país. Y además el plazo imposible para que se pueda concretar. Bueno, el gobierno logró evitar el déficit cero, pero hay que reducirlo. ¿De qué estamos hablando? El déficit primario es como en casa. El déficit primario es la diferencia entre los gastos, en este caso del Estado, y lo que recauda en general en impuestos. Lo que dice el ministro de Economía, Martín Guzmán, es que se va a trabajar en reducir la evasión de impuestos. Así que ojo, porque ahora se va a venir una política fiscal un poco más agresiva, pero no necesariamente más cara. Tengo la FIP acá. Claro, la vas a tener en la nuca, esa es la idea. A eso se suma algo que ya viene anticipando el gobierno, y es que van a sacar de a poco los subsidios en los servicios de luz y gas en el área metropolitana de Buenos Aires. Para, se supone, los que más tienen, porque ustedes recordarán que el año pasado se anunció una suba se habla de entre un 15 y un 20% para estos servicios, y se supone que es para aquellos lugares donde estén los consumidores más con más capacidad de pago, digamos. Después se va a ver, porque esta cosa siempre es como, ya nos ha pasado, el trazo grueso, y entonces de repente va uno y dice, no, pero yo alquilo y soy un jubilado, bueno, y entonces se verá en esos casos. Ahora, es entendible, ¿no?, lo de los subsidios, pero digo, qué antipático suena luego de un mes en donde en el área metropolitana de Buenos Aires el 50-60% de la gente tuvo al menos 5 días sin luz. Es cierto, pero si vos te pones a pensar en las provincias en las que no está subsidiada la luz y el gas, decís, che, ¿en serio estamos pagando? Porque es como el transporte. Che, ¿en serio estamos ocupándonos de todo lo que sucede en el área metropolitana de Buenos Aires? Bueno, le preguntaron por el tema subsidios al ministro de Economía, Martín Guzmán, en la conferencia que dio el viernes después del anuncio, y Guzmán fue bastante contundente. Sí, buen día, ¿qué tal? Ministro Guzmán, le quiero consultar si prevén algún tipo de cambios en la política de subsidios energéticos, cambios en cuanto a las tarifas, más allá de lo anunciado a fines del año 2021, justamente para continuar reduciendo el déficit. Gracias. Gracias por la pregunta. No.
Qué buenísimo. Larguísima Quedó la claro. pregunta. Gracias por andar. No. No. Listo, todo dicho. Bueno, el año pasado el déficit, hablando de esta diferencia entre lo que se recauda y lo que se gasta, el año pasado el déficit fue de 3,2%. Pero tengamos en cuenta que el Estado tuvo el ingreso fuerte del aporte solidario de grandes fortunas, ninguna chance de que vuelva a ocurrir porque era un aporte extraordinario. Y con el quilombo que hicieron para cobrarles eso. Además, con todo lo que costó. Y Deja. este año que se fue, no hubo tanto gasto de COVID por COVID como había habido en 2020, porque recordemos, 2020 hubo IFE, hubo repro, hubo un montón de cosas. No, y además hubo mucha cosa parada en 2020. Más allá del Bueno, gasto, hubo tenía mucho que ver con eso. que no produjo. Tenía que ver con eso, que hubiera tanto dinero desde el Estado, ahora no hay tanto, también un poco por esa cuestión, pero sí fue toda una inversión el año pasado y seguramente las vacunas. Entonces, en el asunto COVID, en principio, ese va a ser el dinero que va a haber que poner. Por otro lado, en el presupuesto para este año, Guzmán preveía un déficit de más o menos el 4%, que al final, recuerden, no se aprobó. Pero, ¿no? Bueno, pero la meta del déficit pautada por el FMI, si pensamos en el 3,2% del año pasado, la meta del FMI para este año es del 2,5% del déficit. Pero pensemos, insisto, que no vamos a tener el aporte solidario de grandes fortunas, y entonces ¿de dónde sale la plata? Vendría a ser la cuestión. El Estado argentino va a tener que recaudar más, va a tener que gastar menos, y ahí es donde se encuentra el ajuste, pero está dentro de lo que el gobierno está dispuesto. La vuelta que le encuentra el gobierno a esto es: hay que crecer. Si encontramos la manera de que... Lo que tiene que suceder es que entre en dólares. Si encontramos la manera, dice el Estado argentino, de que se exporte lo suficiente... De producir más. Sí, no sé si más, pero quizá distinto. De manera que entren dólares o más dólares al país, quizás todo esto no haya que contemplarlo como un ajuste. Ahora, si eso no sucede, no es que el ajuste no va a llegar, porque de algún lado va a haber que sacar ese dinero. El tema es que para el año que viene, año electoral, el acuerdo prevé un déficit fiscal del 1,9%. Y en 2024, 0,9%. O sea, el año pasado tuvimos 3,2%. El FMI en este acuerdo prevé para este año un 2,5%. El año que viene 1,9% y el otro año 0,9%. O sea, no se llega al déficit cero hasta 2025, que es cuando había que terminar de pagar. Con elecciones en el medio. Con elecciones en el medio. Lo que se acordó ahora es este plan por 2 años y medio en este aspecto de política económica. Después hay vencimientos para los pagos, pero esa letra chica se va a ir viendo cuando se vote en el Congreso. Primero lo tiene que aprobar lo que se llama el board del FMI, la mesa chica, digamos, del FMI, y después va a pasar por el Congreso para que se apruebe. Y hay toda una discusión respecto de dónde va a salir la plata, si el gobierno va a poder, porque otro de los puntos del acuerdo es que el Estado no va a poder emitir tanto dinero como está emitiendo ahora, que lo usa para saldar algunas de sus cuestiones. ¿Qué pasa si el Congreso no aprobara esto? Te mando un abrazo grande. No debería suceder. Está bien, pero ponele. No está contemplado que suceda. Sí, pero por vos el viste momento. que rebota todo lo que se propone, digamos, así que como objetivo... Sí, ahora ¿qué pasa? Técnicamente, ¿qué pasa? La tarea del ¿Lo haces gobierno igual? ahora es trabajar para que efectivamente se apruebe. Y dentro de lo que se vio en las primeras repercusiones, ya apareció gran parte de la oposición firmando que es una buena noticia. También uno se pregunta, Muchos según quienes también festejan. diciendo cómo deberían hacerse las cosas, ¿no? Sí, muchos que no supieron hacerlas antes. O muchos que pidieron la deuda esta. Claro. Sí, Te dicen cómo la tenés que pagar, además. Claro. sí, por ejemplo, el que fuera el segundo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, Gerardo Milman, tuiteaba: nosotros en 5 minutos hubiéramos arreglado. Bueno, 5 minutos podrían no haberla pedido. también Sí, hubiera le entregan sido. 4 provincias y lo resuelven. Este acuerdo le pone una fecha de vencimiento, o sea, hay un nuevo plazo para cuando Argentina debería terminar de pagar. Lo que pasa es que ahora hay un acuerdo de 2 años y medio en los cuales, esto es raro, porque ponele, yo te debo plata a vos, y si no te la puedo pagar, Te pega un tiro en una rodilla. No, te calmas. Acordamos que te la pago en un año, ponele.
y te la paga en un año. Pero con el FMI no es así. Vos acordás que todavía no le pagás, entonces el FMI, cuando en el plazo que habías acordado que le tenías que pagar, te da guita y vos le pagás con eso al FMI. Es buenísimo. Es muy bueno. Eso es lo que estamos nosotros. Ellos nos van a prestar el dinero para pagarles. Claro, estamos en esa. Entonces ahora hay muchas de las críticas de un sector de la oposición, por ejemplo, de Guido Sandleris. Había un tuit en los últimos días, el expresidente del Banco Central, que decía que esto, como, bueno, nosotros vamos y pedimos y somos la pandemia macrista y ellos van y piden. No, bueno, no es que ellos van y piden. Tuyo. Claro, es como, bueno. Para devolver lo que dejaste. Se puede discutir el acuerdo, pero para devolver el muertito. Tampoco. Bueno, ¿cómo les da la cara? pero igual habrá con el fondo revisiones trimestrales y acá hay también un debate. Revisiones trimestrales de este acuerdo y hay que ver qué quieren decir estas revisiones, porque esto también es letra chica. Bueno, a ver, en estas revisiones vas a mirar estos 5 datos, porque siempre existió en las revisiones esta idea de lo que vos tenés que mirar es el punto 1, 5 y 8. Pero después el punto 1, 5 y 8 es según la mirada de, no son solo números, y aún en los casos en que se miraban solo números, siempre hay un margen donde en esas revisiones el FMI mira como quiere. Entonces el asunto es qué FMI va a venir a mirar y cuál va a ser la búsqueda del FMI. ¿Más de uno? Y viste que... Sí, hay más de uno. ¿No es siempre el mismo ojo? Pero vos pensá que este es el FMI que le aprobó un préstamo a Mauricio Macri en circunstancias completamente excepcionales para la historia del FMI, le hace ese préstamo y aún así ahora negocia, que no sé, quizás uno de los puntos que para esta negociación, no sé si llamarle beneficiosa, pero es también excepcional en algunas cuestiones, quizás también tenga que ver con reconocer algo de esa excepcionalidad que emitió en ese momento, o quizá también tenga que ver con que es otro FMI. Bueno, eso... Entonces no sabemos. Viste que cuando se tomó esta deuda en aquel momento, desde aquel oficialismo, se decía, bueno, no, pero el FMI cambió. Este es otro FMI. Sí. Todo esto es parte de esa... Ahora el FMI, ¿sabes lo que hace? Va a las fundaciones. Es una ONG. Niños, sí. Es una ONG. Sí, no. No, bueno. pero ¿esto tiene que ver con eso o no? ¿O tiene que ver también con que hubo un cambio de autoridades, se dice? Es difícil saber, sí, más o menos. Es difícil saber con qué... ¿Hay halcones y palomas qué tiene que en ver el Fondo Monetario? Lo que pasa es que en el fondo en el fondo con minúscula, el fondo es un organismo que hace todo lo posible para que la mayoría de los países en los que interfiere de algún modo tengan una política económica que sea la política económica que le gusta al FMI. No es tanto la guita como la política económica, pero en este caso debemos mucha plata, entonces tampoco es que da lo mismo. Claro. Bueno, ahí hay otra de las cuestiones. Hoy no lo están diciendo tanto porque es el primer paso logrado, pero es posible que haya que sentarse de nuevo a negociar en 2025. Lo que pasa es que 2025, te mando un saludo. Anda a saber capaz que salimos campeones del mundo este año en Qatar. Y no nos importa nada más. Se retira Messi, cuántas cosas pueden pasar en el medio. Bueno, por eso, veremos si es con otro gobierno, veremos en qué circunstancias, veremos si efectivamente el nitrógeno verde, todas esas cosas. Sí, si se creció, si el país creció o si hubo un mega ajuste. Bueno, Flor, de ahí, ¿por qué estás esquivando el tema más importante que le quita el sueño a todos los medios argentinos, que es por qué Cristina no dice nada? Pero ¿Por qué vos también sos cómplice de ese silencio? Fíjate que por eso de entrada te dije, ya me voy a meter en la interna, porque quería advertir que lo voy a hacer. Pero lo que sí quería decir es que Guzmán quería... ustedes habrán escuchado muchas veces que él quería estos primeros años de plazo, que estaba muy haciendo énfasis muchas veces, cada vez que hablaba, en que necesitaba estos primeros años de plazo para que el país tuviera tiempo de crecer, porque si se pagaba ahora no había ningún margen para crecer. Entonces, esta era la búsqueda de Guzmán. Si la búsqueda
¿Es suficiente o no? Si está buena o no, y si habría que haber hecho algo más, es otra discusión. Pero esto era lo que estaba buscando Guzmán y lo que consiguió. Hay un reclamo, volvamos a esto, de la oposición para que se pronuncie sobre esto la vicepresidenta Cristina Fernández. El senador de Juntos por el Cambio, Alfredo... Porque yo te explico, nosotros queremos saber qué opinar. Sí. Porque si ella está a favor, nosotros queremos saber si vamos a estar en contra o no. Claro. ¿Entendés? Eso es lo que... No queremos leerlo, queremos saber dónde pararnos. Claro. Pero eso lo tienen que hablar con su propia fuerza, no con la oposición. No, estamos esperando que Cristina diga qué y para saber para dónde, nada más. Si no, nosotros, con mi compañero Carlos nosotros Jesús, estamos guardando silencio con Marco de Turquía, que estamos discutiendo esto para ver, bueno, si Cristina habla, nosotros vamos a decir Déjala un poquito hablar después si quiere hablar. Pero lo que diga eso, ella es lo que vamos a repetir nosotros. Eso es bastante así en el entorno de Cristina Fernández, pero no en la oposición. La oposición tiene que pronunciarse. El entorno de Cristina Fernández está bastante hermético, pero el senador de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, que además preside su bloque en el Senado, dice que el acuerdo es positivo, pero que si Cristina no apoya públicamente este acuerdo, la oposición no lo va a votar. ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Igual hay un punto acá en lo siguiente. Esto es algo que Cornejo y parte de la oposición vienen diciendo desde hace tiempo, que es que la oposición no va a pagar el costo de un acuerdo si no lo paga el oficialismo. O sea, le vienen diciendo... el costo ya pero lo va si a pagar por haber pedido nosotros. esa deuda. Bueno, les mando un abrazo. Con todo lo que implica hacer un acuerdo con el FMI, aunque sea el mejor acuerdo, también tengamos en cuenta esto. Antes de este acuerdo con el FMI, este gobierno, en algunos ámbitos, no sé si llamarlo ajuste, pero digamos que no está tirando manteca al techo. Entonces, en ese contexto de, algunos quieren llamarlo ajuste, otros lo quieren llamar como sea, pero llamémosle ajuste para resumirlo, en ese contexto de ajuste se hace un acuerdo con el FMI, la idea es que no se ajuste más de lo que se está ajustando, pero ya la cosa está brava. Entonces, en este panorama, ¿quién va a pagar el costo? Se preguntan todos. Primero porque se lo preguntan per se y segundo porque el año que viene hay elecciones. Claro. Entonces, en ese contexto, nosotros podemos pensar en la vida, quién es el responsable político, judicial, lo que quieran de esta deuda con el FMI, pero después están las decisiones políticas y las decisiones políticas y la rosca política va mucho más allá de eso. Entonces, a Cornejo no le importa quién es el responsable, quién tiene la culpa. A Cornejo lo que le importa es mirar para adelante y decir, yo no me voy a hacer cargo que vamos a tener que pagar nosotros la deuda, que nosotros agarramos, la tenemos para nosotros. Algo así. Bueno, buenísimo. Entonces, igual obviamente uno se pregunta cómo es que el espacio político que tomó esta deuda abismal no está dispuesto a pagar ningún costo, claro, porque no es el costo de la deuda, ningún costo. Pero bueno, eso es otra discusión. Eso es raro. Y la verdad que tampoco tengo del todo claro por qué el reclamo a la vicepresidenta si ella se asegura finalmente que su espacio político vote el acuerdo en el Senado, que es donde le corresponde. O sea, es muy difícil pensar que no se va a votar este acuerdo desde el oficialismo. Sergio Massa dijo el otro día, el ministro de Economía Martín Guzmán, que estuvo bastante cerca de el momento que se firmó y de los últimos días de negociación y de la letra chica, con lo cual se supone que en diputados Massa va a hacer lo que tenga que hacer para que el oficialismo vote este acuerdo, y en el Senado lo hará la vicepresidenta, y la verdad es que es muy difícil, insisto, pensar que no va a estar de acuerdo con que se vote. De ahí a que le parezca el mejor acuerdo del mundo, o peor, te diría el mejor acuerdo posible, como dice Martín Guzmán, es probable que a la vicepresidenta no le parezca esto. Y también es probable que decida no salir a hablar, porque eso es tirarse tierra. ¿Por qué saldría a hablar? Y de todas formas también hay que tener en cuenta que en este gobierno, por más desinteligencias que haya u opiniones divergentes, se vota, a la hora de votar, se vota bastante como se ponen de acuerdo para votar. En bloque. Entonces, es difícil pensar ahora que la vicepresidenta va a salir a decir, sí, buenísimo, qué planazo, para que la oposición vote lo mismo. Me parece que es una exigencia muy difícil. Mientras tanto, el presidente Alberto Fernández emprende gira esta semana a Rusia y a China. Viaja mañana a reunirse con los presidentes. Ojo con la nieve, Alberto, que están países, jodidos sí, los aeropuertos. Ojo con el bondi, que se queda 30 horas, Y ahí la agenda es otra, pero la iremos repasando en estos días. ¿Va a pedir plata?
Y andas a ver. Recién decías, el año que viene hay elecciones. Qué locura este país. Igual falta un montón. Primero viene el Mundial, no te preocupes. Sí, pero muy pegadito porque es a fin de año el Mundial. No, pero las elecciones. Sí, está bien, pero siempre los mundiales son en junio, julio. Sí. Y este año es en noviembre, así que... rarísimo va a ser. Va a estar lejos. Un fin de año rarísimo. Qué loco este país. Y el calor que vamos a tener.